Yo soy padre de una niña afectada por el síndrome de Williams. O sea, recibir un diagnóstico de este tipo es perder un sueño. No es fácil asumir que tu hijo, es lo que más quieres en el mundo, pues ha llegado con problemas. Nos aporta muchísimas más alegrías que penas. Yo no sé quiénes son los discapacitados en realidad. Bueno, señores, uno no sabe lo que es tener un hijo con problemas hasta que lo tiene. Y nuestra historia de hoy, pues es esa, es la de una madre dedicada y ella es Rosa, que la vamos a saludar y felicitar. Gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Rosa? Muy bien. Bueno, vamos a ver, para que la gente se ubique, ¿no? Explícanos un poco para que la gente sepa lo que es el síndrome de Williams. Bien. El síndrome de Williams es una enfermedad genética. Entonces, lo único que pasa es que hay parte de material genético en el cromosoma 7 que se ha perdido. Entonces, en todas las células del cuerpo de los afectados por síndrome de Williams falta ese material. Y en lo que afecta, pues es en el desarrollo de toda su vida, porque puede haber alteraciones, o sea, hay alteraciones neurológicas y de comportamiento, suelen tener una discapacidad entre leve y moderada, tienen problemas cardiovasculares, problemas del tono muscular, afectaciones endocrinas. O sea, cada caso es diferente, pero visitamos bastantes veces el hospital. Sí, ¿no? Eso es lo peor. Esa es la parte más dura, sí. Sobre todo cuando lo visitas mucho y los niños son muy pequeños. O sea... Sí, eso es muy duro. Yo tengo un hermano mellizo que tiene una hija que conoces tú seguro, que es Paco Arévalo. Tiene una hija con el síndrome de Williams, Nuria, tiene 35 años, a la que adoro, y que seguro, y nos ve todos los domingos, o sea que nos estará viendo ahora, así que Nuria, un besito, mi vida. Tu hijo, hasta que no tenía 21 meses, parece ser que no le diagnosticaron. Eso es. ¿Cuesta tanto trabajo? Pues depende del caso. Hay casos donde la patología cardíaca es lo suficientemente importante como para que llegue a manos de un médico que conozca bien esta enfermedad y se le encienda la luz y plantee un estudio genético. El problema de David, de mi hijo, es que su patología cardíaca, su estrechez en la arteria pulmonar es leve. Entonces, si no das con revisiones más constantes o no das con el médico adecuado, pues pasa desapercibido, y hasta que no se va desarrollando y vas viendo que va más despacio en determinadas cosas, que adquiere el lenguaje más tarde, que tarda en gatear, que tarda en caminar, es cuando a otro médico, en este caso el pediatra, le dio la alerta y nos mandó a un estudio genético. David tiene 3 años, ¿no? Sí. Y cuéntanos cómo ha sido estos 3 años primeros de su vida desde que nació. ¿Por qué fases has pasado tú con respecto a él? O sea... Vale. Los primeros meses de David fueron muy complicados porque durante los 8 primeros meses tuvo cólicos mantenidos durante todo el día. Entonces, el poquito tiempo en el que el niño descansaba era o para alimentarse o para dormir. Entonces, eso conlleva para mí, fundamentalmente, y para la mayoría de mi entorno familiar, pues muchas horas dedicadas a él. Y entonces, mientras pasaba todo eso, pensábamos que solamente eran los cólicos, que no había ningún problema. Seguimos avanzando y cuando ya empezamos a plantearnos desde la escuela infantil, que la psicóloga dice, uy, yo creo que este niño va más despacio, vamos a otro médico, parece que... Yo me acuerdo que le dije a mi marido, aquí pasa algo, hay demasiados especialistas en nuestro alrededor que nos está diciendo que algo pasa. Mi marido en ese momento decía, estos no tienen ni idea, aquí hay que irse a cualquier otro sitio fuera de España para que nos digan una segunda opinión. Entonces, cuando ya llegamos y recibimos el diagnóstico, pues esa información es un jarro de agua fría total y duele mucho, claro, recibirlo. Una pregunta que te hago yo personalmente, curiosa. ¿Alguien te ha cambiado la alimentación? Estoy en ello. Es que yo sigo parte del método que sigues tú con tu hijo.
solamente porque tú sepas Sí. que es fundamental que le cambies la alimentación. Sí. Fundamental. Lo que pasa que hasta... Se acabaron los cólicos, se Claro, acabaron pero todo. eso se acabó ya con los 8 meses, o sea, esos primeros meses. Ahora que estoy haciendo otras cosas ya no tenemos ese problema, gracias a Dios. Hay muchísimas Tenemos otros, cosas que afectan al cerebro, muchísimos alimentos que afectan al cerebro que no sabemos, que no lo sabemos porque no nos lo dicen, pero cuando te lo cuenten y los evites, tu hijo cambia de así a así. Pero bueno, eso si quieres lo hablaremos en otro momento. Señores, para que ustedes sepan, 1 de cada 20.000 niños que nacen en España nacen con este problema. Y vamos a intentar entender un poquito lo que es esto. Miren ustedes. Bueno, pues mi hijo se llama David, ahora tiene 3 añitos y desde el momento en el que nació pues le detectaron un pequeño soplo, que en principio no era nada alarmante, un soplo en el corazón, y a través de las revisiones que íbamos haciendo con el cardiólogo dijo: a mí me da algo en la nariz, puede que sea un síndrome, y entonces nos pasó una nota a la pediatra para que hiciésemos un estudio de descarte del síndrome de Noonan. Mientras estábamos esperando el resultado del descarte del síndrome de Noonan, dijo: este niño no termina de entrar en los rangos de crecimiento de la normalidad. No crece lo suficiente, no gana peso de la manera adecuada, pues vamos a ir al endocrino a ver qué puede pasar. Al médico que nos atendió pues le cuadró con un posible síndrome de Williams, dijo: pues vamos a descartarlo. Y cuando pues, a los 3 o 4 meses nos llamaron de La Paz, nos dijeron que no se descartaba el síndrome de Williams, sino que se confirmaba. Y en ese momento David tenía 21 meses. Recibir un diagnóstico de este tipo es perder un sueño, porque tú piensas que tu hijo va a ser normal en todo. Entonces, de repente, cuando te dicen no, va a tener una serie de dificultades, tú acabas de perder un sueño maravilloso. Entonces requiere de un duelo y cada persona lo lleva a su manera. Hay unos que el duelo les dura una semana, a otros el duelo les dura 2 meses y a otros les dura 6 meses. En este caso a mi marido pues le duró un cierto tiempo, unos cuantos meses, porque al principio no te lo esperas, además es que no lo aceptas. Es imposible que te estén diciendo que a tu hijo le falta parte de material genético de un cromosoma. Eso es algo que no... y que además eso le va a repercutir en su futuro, es algo que no quieres ver. Normalmente casi todos los niños tienen alguna afectación cardiovascular. Hay afectados que tienen una lesión muy mínima y otros que tienen una lesión que prácticamente es incompatible con la vida. Tienen una discapacidad intelectual, rigidez en las arterias, debilidad muscular. Eso provoca alteraciones en articulaciones y en partes del esqueleto. Tienen la mayoría hiperacusia, es decir, una mayor sensibilidad al sonido o a los ruidos. En un porcentaje más alto que el de la población normal, llegan a tener el oído absoluto, una habilidad musical diferente al resto de la población. Yo considero que más que una habilidad musical es una preferencia, ¿no? Les gusta muchísimo la música. Son personas muy cariñosas, tan cariñosas que en principio no rechazan a nadie, lo conozcan o no lo conozcan, o sea, son capaces de irse con cualquier persona. De hecho, es muy importante cuando ya van teniendo una edad determinada el enseñarles y trabajar con ellos esa parte de no te puedes ir con cualquiera, porque puede llegar a ser peligroso, lógicamente, el día de mañana. Lógicamente, una vez ya pasado todo, pues cuando las cosas se ven bien, pues estamos encantados y disfrutamos muchísimo de tener un hijo como David. Nos aporta muchísimas más alegrías que penas. Que te levantes por la mañana y con una sonrisa oreja a oreja te reciba y te diga: buenos días, mamá, ay, qué a gusto estoy, o que se siente con los dos a ver unos dibujos o a tomarse el postre y nos mire, de verdad, es que con una cara de estoy plenamente feliz estando con vosotros dos a mi lado,
pues es que si normalmente con un hijo se te cae la baba con cualquier cosa que hace, pues si eso lo tienes constantemente, bueno, pues David es un niño, para mí, ¿qué te voy a decir? Es mi hijo, pero es verdad que es un niño muy sensible, siempre está feliz, siempre está contento. Yo es que estoy enamorada de mi hijo. Por ejemplo, cuando llega su padre a casa, pues es que hace una fiesta, es que monta el espectáculo de alegría por ver que está llegando su padre, o cuando está con sus primos y están cantando una canción, acaba la canción y es el primero que empieza otra, otra, otra. David, desde que nació, ha sido un niño que en toda la familia ha despertado algo. Todos le tienen un cariño muy especial, antes de saber que fuese síndrome de Williams, pero como que transmite, irradia, pues cierta ternura y eso es por cómo es. Bueno, en cuanto tuviste conocimiento de que tenía ese problema, te movilizaste a toda carrera. Yo dije, hay que... ¿Cómo fue ese proceso? Porque en ese momento supongo que estarías bloqueada también. Yo nada más recibir el diagnóstico, lo que hacemos todos, yo creo, hoy por hoy, es llegar a casa, conectarnos a internet y sacar y descargar toda la información de la que podemos encontrar, ¿no? Y a partir de ahí me empecé a ponerme en contacto con todas las personas que yo creía que me podían asesorar. Lo que pasa que es muy difícil, porque no siempre encuentras a una persona que te diga, mira, estos son los 10 pasos que tienes que dar, empezando por el 1 y acabando por el 10. Y luego ya todos los que vengan. Yo no me encontré en mi caso, entonces yo hice muchísimas llamadas para llegar a ese decálogo de pasos a seguir. Conozco perfectamente la historia, pues exactamente lo mismo que hizo Fabiola. Exactamente lo mismo que tú. Claro. ¿Cómo fue el proceso de tu marido? Pues un poco más lento. Su primera reacción fue, los médicos de aquí no tienen ni idea, nos tenemos que ir a otro país a buscar una segunda opinión. Y yo, pues por lo que yo he estudiado, que estudié fisioterapia, me especialicé en neurología infantil, pues soy capaz de explicarle a mi marido con las palabras que él puede entender, no, es que aquí no hay segundas opiniones. Aquí es que falta un cachito en el cromosoma 7, falta. Y si falta en un cromosoma, faltan los cromosomas de todas las células del cuerpo. Entonces aquí no vale que busquemos una segunda opinión. Entonces él al principio, pues la fase de negación, que es la absolutamente normal, es muy normal, que sí. pasamos todos, pues él la tuvo durante un tiempito un poco más largo. Y además es curioso porque luego lo hablas con otras familias y todos hacemos lo mismo. Empezamos a coger fotos y decir, pero ¿cómo? Si es que me han dicho que tiene que tener, si estos ojos son los míos. Y esta nariz, de eso nada, la nariz no es chata, la nariz es la mía. Y es que en mi caso es que la nariz es chata, pero es que yo no tengo una nariz grande, entonces no lo quieres ver, prefieres no verlo. Y luego ya poquito a poco pues vas aceptándolo y dices, bueno, pues si esto es lo que hay, pues a coger el toro por los cuernos y... Al final, sea carencia genética o no, al final es una lesión cerebral. O sea, que es un apellido que se le pone a un origen de problema que es lesión cerebral. Hay 1000 apellidos, 1000 síndromes, 1000... Pero te aseguro que el más del 90% se tratan todos igual. De la misma manera. De la misma forma. ¿Cómo os apoyáis mutuamente tu marido y tú? Pues es curioso, yo creo que a lo mejor le pasa a más gente, pero a mí me resulta curioso las veces en las que yo me vengo abajo, me permito el lujo de venirme abajo porque es que mi marido está pletórico y viceversa. Cuando él está un poquito más decaído, pues yo soy la que veo la parte positiva de las cosas. Y es que es fundamental estar así, yo creo que es la manera de llevar las cosas, hay que complementarse. Si los dos nos viniésemos abajo, nos metíamos debajo de la alfombra a llorar 3 meses y eso no puede ser. No, ni sirve para nada. Ni sirve para nada. No, y a quien menos le sirve es a David, Sin lugar a tu hijo.